En el capítulo de hoy hablaremos de la importancia de la educación a distancia en la formación de docentes, que mediante el uso de medios y mediaciones pedagógicas adquieren un pensamiento crítico que les permite potenciar valores y transformar comunidades en el mundo contemporáneo. Igualmente, se debatirá el cuestionamiento hecho por el Ministerio de Educación Nacional acerca de la formación de docentes en la modalidad a distancia. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Estamos en televisión a través del canal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, nuestro canal UNAD. Es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. En el programa de hoy vamos a tocar un tema que inicia un escenario de reflexión y análisis sobre lo que significa la formación de docentes utilizando la modalidad de la educación a distancia y una de sus expresiones, que es la metodología virtual. Esto, como lo dijimos en una anterior emisión, referenciados en algunos planteamientos que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional, en donde se intenta plantear un escenario en donde la educación a distancia no es viable ni válida para la formación de los docentes bajo esta modalidad, y lo que implica indudablemente es alejarnos en la construcción de una política que está de cara a lo que significa la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, los entornos globales en los cuales hoy nos movilizamos la mayoría de los humanos, pero indudablemente también el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. En la emisión pasada, hablando con nuestros invitados, la doctora Clara Esperanza Pedraza, a quien hoy nuevamente le damos las gracias por su participación. Muchas gracias, señor rector. Y al doctor Ignacio Jaramillo Urrutia, él es el líder de las especializaciones y los escenarios posgraduales de nuestra universidad. Nos vamos a procurar entablar una reflexión para dar mayores claridades sobre este tema, sobre todo a la opinión pública, a los televidentes. Como les digo, no va a ser el único programa que vamos a hacer sobre este tema. Tendremos también al presidente de la Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia, tendremos a rectores de otras universidades participando en estos paneles que indudablemente despiertan un interés por promover una reflexión a fondo sobre el significado de la educación a distancia y particularmente el énfasis de la formación de los nuevos profesores colombianos con este tipo de modalidad. Empecemos entonces. Bienvenido, doctor Jaramillo, nuevamente. Doctor Leal, muchas gracias por estar nuevamente invitado a este espacio. Bueno, en este contexto, señora decana, ¿cómo podría usted plantear el problema que hoy nos formula el Ministerio de Educación Nacional con la intención de construir una política en donde solamente sea bajo la educación presencial la opción de formación de profesores en Colombia? Bueno, en ese sentido, lo primero que yo tendría que decir es que el problema de la educación no es la modalidad. El problema de la educación es la calidad y la preocupación constante que tenemos todas las instituciones educativas, porque todas estamos comprometidas con la calidad. Entonces, lo de plano sería plantear más bien la modalidad como una oportunidad para superar esos problemas de calidad. Totalmente de acuerdo, entendiendo que la educación es una sola. La educación no está referenciada en los propósitos del uso de las metodologías para desarrollarse, ¿no? Entonces lo que usted dice es muy cierto. Si la educación es una sola, las formas como se construye la posibilidad de garantizar
la calidad educativa en esos docentes, pues está referenciada también en la manera como nos conectamos con el mundo hacia adelante, con lo que significa hoy ese uso intensivo de tecnologías, doctor Jaramillo. Claro, doctor Leal. Tradicionalmente se pensaba que la calidad estaba asociada a la presencialidad, al mayor número de horas de contacto face to face que podía tener con un profesor, pero realmente aquí el tema de la calidad está en reconocer que han emergido nuevos medios y nuevas mediaciones que posibilitan que, indistinto del tiempo y el lugar donde nos encontremos, cualquier persona puede acceder a la educación en coherencia con el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, que establece la educación como un pilar estratégico para el desarrollo de la sociedad, de nuestra nación, en la sociedad del conocimiento. Hay un tema que preocupa, y es que indudablemente estamos inmersos en un contexto de una sociedad donde el rol del educador debe ser cada vez más cercano a la innovación y a la creatividad. Estos escenarios con la educación de tiza, tablero y lengua son posibles de desarrollar hacia adelante cuando los jóvenes hoy en la mayoría son nativos digitales. Pues doctor Leal, después de las cifras que usted mencionó, tanto en el programa anterior como iniciando este programa, la verdad es que la historia ha mostrado que no es posible, que precisamente si el mundo ha cambiado, si hemos evolucionado y hemos venido incorporando esas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la educación, es precisamente para desarrollar un pensamiento crítico, para desarrollar el pensamiento creativo, para generar otras oportunidades y otras formas de aprendizaje, porque los mismos niños y jóvenes e incluso los adultos hoy están apropiando estas tecnologías para dar una mirada distinta a su propia vida y al mundo. ¿Qué significa construir esas competencias, por ejemplo, en el escenario de las redes sociales, cuando hoy estamos imbuidos en una información que el escenario de la educación tiene que transformar en formación? Es decir, cómo de esa información que fluye por todas partes en el mundo actual, la planificación de la educación hace que eso sea un elemento para abordar las nuevas formas que requieren los estudiantes para una formación integral. Sí, doctor Leal, usted mencionaba dos aspectos interesantes, el nativo digital y la gestión del conocimiento. Hoy los nativos digitales quieren aprender en su contexto, en su realidad, y tienen entornos personales de aprendizaje que los han ido construyendo a través de las redes sociales. Se conectan con los expertos, con las fuentes de información y con esas necesidades de aportar y darle soluciones a la sociedad. El desafío o nuestra institución es una institución que no trae al estudiante a la institución, sino es una institución que está en el contexto donde están todos nuestros estudiantes. El desafío entonces para nosotros como maestros es ser gestores de conocimiento, ser innovadores. Ya el problema no es de conocimiento, somos más bien proveedores de experiencias, de problemáticas que acerquen a los estudiantes, a los nativos digitales, a la construcción de conocimiento que genere valor para nuestra nación y podernos insertar y articular dentro de este marco de sociedad del conocimiento. Vamos a ir a una primera pausa institucional y al regreso continuaremos con este análisis sobre lo que significa la oferta de programas de formación de docentes en Colombia a través de la modalidad de educación a distancia. No olvide contactarnos con nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y escribirnos, si quieren, ahora mismo a la cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Volvemos con nuestro panel institucional Educación y Desarrollo y haciendo una reflexión a fondo sobre el significado de la formación de docentes en educación a distancia. Es indudable que las competencias pedagógicas, las competencias didácticas
que demanda la sociedad actual a las instituciones educativas que forman educadores, como el caso de la UNAD, están muy distantes de las formas tradicionales, aquellas cara a cara, aquellas de relación espacio-tiempo en un salón de clases, con una actitud fundamentalmente de transmisión de conocimiento, a las que realmente derivan de un mundo en el cual estamos todos interconectados, en donde la información fluye por todas las esquinas e indudablemente en donde las competencias de esos pedagogos pues ya no son simplemente las de hacer relatos o hacer ejercicios memorísticos con sus estudiantes, sino más bien actuar en pos de ser orientadores, facilitadores, para que haya una comprensión y una aplicación de esa información y de ese conocimiento. ¿Cómo abordar ese desarrollo de nuevas competencias en este nuevo escenario? Sí, doctor Leal, yo cito a Zygmunt Bauman, que nos habla de una educación líquida, dado que el conocimiento es inestable, cambia, variante, se establecen flujos de información donde ya el conocimiento no es un problema. Se habla mucho de que el docente hoy debe ser un curador de conocimiento, un símil con el curador de arte que es capaz de identificar aquellas obras de arte que tienen un gran valor. El curador de conocimiento conectado con Internet es capaz de identificar, clasificar, categorizar, resignificar, incluso contenidos o recursos educativos abiertos utilizados o desarrollados por otros, por terceros, y articularlos con un sentido pedagógico y didáctico al contexto y a las problemáticas de sus estudiantes. Esto difícilmente lo podría lograr un maestro en una aula concebida en 4 paredes sin demeritar los aportes que se dan ahí, pero es invitar a un docente a que se conecte con este entorno digital y hacer que reduzca la brecha digital que tenemos como nación entre aquellos que estamos incluidos y los que no estamos incluidos en la sociedad del conocimiento. Una sociedad a la cual una sociedad donde las ideas tienen valor y riqueza, y donde el valor de cada ciudadano, de cada maestro, en cada aula, sea presencial o virtual, es ser un gestor de conocimiento. En Colombia todavía existe el analfabetismo funcional, el analfabetismo digital, pero además muchas personas que tienen un alto nivel de deserción del sistema educativo, no siempre por motu propio, sino porque no encuentran otros mecanismos para acceder a la educación que este escenario de la virtualidad, este escenario de la educación a distancia, lugares muy remotos del país, poblaciones realmente excluidas históricamente del derecho de la educación, son los que más se podrían beneficiar de este tipo de ofertas educativas. Entonces es interesante decirle a los televidentes que no se trata de acabar con la educación presencial, para nada. Lo que hay que buscar es una buena mezcla de ese tipo de opciones para que esa formación con los niños también esté habilitándolos para que el uso de esos elementos informáticos garantice un buen uso de los mismos en su proceso de formación como buenas personas, como buenos ciudadanos, como personas que entienden el valor de la solidaridad, etcétera, etcétera. Yo creo, doctora Clara, que cuando se hace este tipo de planteamientos por parte de quien regula la política de la educación de un país, pues estamos entrando más a hacer un corpus monolítico, como diría algún tipo de especialista en la educación, y estamos construyendo desde el pasado en el presente y para el futuro, en lugar de ser el contrario, de estar mirando el futuro para construir el presente. ¿Qué hay allí en todo esto, doctora Clara? Bueno, hay varias cosas. En principio, de acuerdo a lo que usted ha planteado desde la formación de buenas personas, pues efectivamente el sujeto se construye con el conocimiento, pero también genera nuevo conocimiento para transformar y construir con otros. Hoy en día el aprendizaje no es individual. Hoy en día el aprendizaje ya es colaborativo. De manera que estos escenarios de la educación a distancia y esta incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones lo que permiten es eso, romper
esas brechas tan grandes que hay. Y frente al escenario de esas comunidades de las que usted habla, que se encuentran en lugares muy apartados, muchos pensarían que la educación a distancia y la educación virtual sería una forma de salir del problema de acceso simplemente, pero en realidad no. Se constituye en algo muchísimo más importante y es en esa posibilidad de llegar a esas personas con herramientas realmente de calidad que les permitan desarrollarse y empoderarse en sus mismas comunidades y empezar a transformar. Y allí están todos esos docentes en servicio. Se trata entonces de buscar el sentido y el significado de la construcción de la escuela en el mundo contemporáneo. Y eso significa no hacerse el de las gafas o el de la vista gorda frente a lo que es el mundo que hoy está rodeado por los escenarios digitales, esa vida asíncrona y síncrona. ¿Qué habría que decir frente a ese papel del docente en torno a crear ese tipo de competencias, doctor Jaramillo? Claro, doctor Leal, al hablar de la asincronía y sincronía, estamos reconociendo que en la sociedad del conocimiento se ha diluido el concepto de tiempo y espacio. Y estamos hablando realmente más de un ambiente de aprendizaje, donde nosotros decidimos la hora y el lugar donde queremos aprender. Eso tiene que tenerlo claro un maestro actual, contemporáneo. Cito el último estudio de la UNESCO, Repensar la Educación, documento que lanzó en mayo en el Foro Nacional, en el Foro Mundial de Educación, donde se reconocen varios aspectos, como solo voy a citar uno, la movilidad humana y cómo nuestros modelos educativos deben ser móviles, flexibles y reconocer que nuestros nativos digitales están pasando las fronteras, o sea, ya las fronteras de las regiones de los países no son contenedoras y tenemos que tener un modelo educativo y unos maestros que reconozcan la flexibilidad, las nuevas lógicas de tiempo y espacio. Como lo menciona Jordi Adel, estamos ante una nueva geografía mental, ¿sí?, a la cual tenemos que responder y no hacernos los de las gafas ante esa tendencia mundial que está claramente identificada no solo por nosotros, sino por el mundo entero. Correcto. Competencias que demanda la nueva sociedad, la nueva globalidad, en donde está sumergida la humanidad de hoy y estará sumergida la humanidad del futuro. Vamos a ir a una nueva pausa institucional. Al regreso continuaremos con esta reflexión en torno a las políticas de formación de los docentes en Colombia y particularmente todo lo que tiene que ver con las ventajas comparativas de la formación en la educación a distancia y su expresión de virtualidad. No olvide contactarnos con nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y escribirnos en este momento al Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Volvemos con nuestro panel institucional UNAD Educación y Desarrollo. En esta última parte abordaremos un poco las cifras de la problemática educativa de nuestro país, sobre todo en términos de exclusión. Aquellas poblaciones vulnerables que no han tenido acceso real y efectivo a la educación en Colombia, en donde desafortunadamente el hijo del analfabeta también es analfabeta y en donde hay poblaciones realmente que están exentas de la posibilidad de una buena educación, de una educación pertinente a lo largo y ancho de Colombia. Hablemos un poco de ese escenario, doctora Clara. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia muy significativa precisamente con poblaciones que se encuentran en sitios muy alejados. El caso de Nariño, por ejemplo. Allí tenemos población afro y población indígena. Son docentes en ejercicio, la mayoría de ellos, docentes en servicio, y son personas que tienen una fuerza de voluntad muy grande frente a lo que quieren transformar en sus comunidades. Y lo único que necesitan es la oportunidad.
la oportunidad que le ha dado a ellos la educación a distancia. Ellos han logrado, a través de diferentes estrategias de aprendizaje, que incluso hemos entrado a dialogar con estas comunidades respetando toda su dinámica cultural, han logrado plantear proyectos específicos y pertinentes para cada una de sus comunidades, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver, pues, los mandatos indígenas que se tienen, también todos los proyectos educativos afronariñenses que hay en este caso allí, y eso ha logrado consolidar comunidades verdaderas de aprendizaje. Entonces, la educación a distancia se constituyó en un medio y en una oportunidad muy grande de transformación social allí, y se está viendo el impacto. Entonces, son 901 personas las que tenemos en este momento formándose con nosotros allí, y que sabemos que van a lograr en esos jóvenes y en esos niños que están allí en las comunidades, pues potenciar esa creatividad que tanto necesitamos en nuestro país. Es importante que hoy nos percatemos que la realidad es mucho más rica que la imaginación. Y en la educación a distancia es claro que tenemos una serie de elementos que permiten no solamente potenciar la posibilidad del acceso a la información y su transformación en conocimiento, sino potenciar también la creatividad, participar de manera activa, como dice usted, no solamente en el ejercicio de un rol docente, sino de ser transformador social, de asumir ese liderazgo. Doctor Jaramillo, cuando estamos hablando de esto, indudablemente uno se pregunta si los docentes hoy en Colombia están también desafiados a transformar el rol que vienen ejerciendo históricamente, con algunos esfuerzos significativos de su parte en torno a lo que significa el dominio en el uso de este tipo de herramientas informáticas. Sí, doctor Leal. Hay quienes dicen que el rol actual de algunos maestros en lo presencial es muy similar al juglar de la aldea hace muchos años, en un papel transmisivo. Yo creo que como maestros, como profesores, hoy tenemos un rol que supera el aula física y somos ciudadanos transformadores, líderes de nuestras comunidades, que tenemos que reconocer contextos, reconocer a nuestro estudiante con un nuevo espíritu transformador. Los estudiantes de hoy quieren identificar problemáticas donde ellos puedan aportar solución. En tal sentido, nosotros como profesores debemos reconocer esa nueva realidad, superar el conocimiento enciclopédico, ¿sí? Ya las tecnologías como depositarias del conocimiento, de gran parte del conocimiento de la humanidad, nos invitan a estar en articulación y en interacción no solamente con nuestros estudiantes, con nuestros contextos, sino con las mismas tecnologías para generar valor, innovación, investigación, nuevo conocimiento que circule para nuestros estudiantes. Lo más importante es ser líderes de proyectos investigativos, educativos, que dinamicen en nuestras comunidades. Es claro entonces que la educación a distancia no niega el contacto con la realidad y que por el contrario hace parte de ella. Por eso cuando se determina esa experiencia y ese impacto que ha logrado la escuela a lo largo de todos los años de su existencia, doctora Clara, sería interesante que le contáramos a los televidentes cómo se adelantan estas licenciaturas en la modalidad a distancia que tiene la UNAD y cómo al mismo tiempo tenemos una población que, formándose en ella, son docentes en ejercicio y que se han transformado de manera muy importante, ya no solamente en el papel del ejercicio docente como tal, sino en el liderazgo social que esto implica. Bueno, esto es bien interesante porque lo primero es que se tiene el mito de que la educación a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje niega la presencialidad. Y en realidad no la niega. No es cierto. No es cierto. Allí hay presencia realmente, hay presencia docente. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos articulando las prácticas pedagógicas a procesos de investigación. A procesos de investigación en donde el licenciado nuestro en formación trae toda su experiencia, trae todo el conocimiento de su contexto, lo articula todo ese proceso de formación que tiene y empieza a generar nuevo conocimiento para transformar sus prácticas pedagógicas, especialmente en el caso de los docentes que tenemos en ejercicio. Muchos dirían,
Bueno, si estos son ya docentes en ejercicio, ¿por qué no de una vez les valen toda esa experiencia que tienen allí y se la reconocen con cierta idoneidad? Pero no se trata de eso, porque precisamente el proceso formativo lo que busca es transformar esas prácticas e innovarlas. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a través de las licenciaturas. Por eso el componente de investigación articulado a la práctica pedagógica y algo muy importante que tiene nuestra universidad, que es el servicio social unadista, ¿cierto? En donde se potencian y se empoderan las comunidades, es lo que hace que realmente nuestras licenciaturas tengan ese nexo con la realidad. Para cerrar por hoy esta reflexión, queremos pedirle al Ministerio de Educación Nacional que en esta construcción de políticas de visión prospectiva sobre la educación, miremos al futuro, miremos el papel que tienen que cumplir los nuevos docentes colombianos para contribuir con métodos innovadores a la formación de las actuales y nuevas generaciones de colombianos a lo largo y ancho del país, utilizando este tipo de estrategias, pero también entendiendo que la educación que procuremos debe llegar en equidad a todos los colombianos sin distingo de clase, sin distingo de ubicación geográfica, sin distingo de condición económica. A lo largo y ancho de Colombia, la educación a distancia puede hacer posible esta realidad. Y entonces tendríamos que advertir, queridos panelistas, en el día de hoy, que lo que se pretende es alcanzar altos niveles de calidad educativa, pero también de pertinencia y de equidad. Por eso esta reflexión continuará hacia adelante. Quiero agradecer a la doctora Clara Pedraza su presencia en el día de hoy. Gracias. Al doctor Jaramillo, muchas gracias por todos sus aportes. Doctor Leal, muchas gracias. Y a ustedes, invitarlos para una próxima emisión de este panel institucional. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad y a nuestro Twitter @universidadunad. Los esperaremos para continuar con esta reflexión en una próxima emisión. Hasta pronto.